Muy buenos días, mi nombre es Daniel Nava, soy el maestro de matemáticas y el día de hoy vamos a ver el tema de clasificación de números. Muy bien, comenzamos. Vamos a partir de los números enteros, ¿sí? Los números enteros básicamente comprenden los números negativos y los números naturales, que en este caso vamos a saber o vamos a identificarlos como números positivos, ¿ok? Los números enteros, además de esta clasificación, está agregado el cero, ¿sí? Los números enteros en general son números negativos, números positivos y además el cero. Ahora, los números negativos son todos aquellos que tengan, como dice su nombre, un signo negativo. Por ejemplo, tenemos estos de aquí, ¿ok? Todos los números que tengan signo negativo, pues son números negativos. Y podemos ir a partir desde el -1 hasta el infinito negativo, ¿ok? Los números naturales, por su parte, son los números que, pues como tal, no les vemos un signo, pero sabemos que son positivos, ¿ok? Por ejemplo, estos que vemos aquí, ¿sí? Y podemos continuar desde el número 1 hasta el infinito positivo, ¿ok? Ahora, además de esta clasificación sencilla, yo necesito conocer cómo se clasifican estos números naturales, ¿sí? Vamos a ir a, vamos un poco más para abajo, ¿sí? Aquí tenemos una pequeña tabla, un pequeño esquema que podemos utilizar de referencia. Bueno, los números naturales se van a clasificar en dos grupos, ¿sí? Que son los que nos van a interesar en este momento. Los números primos y los números compuestos, ¿sí? Pero ¿cómo sé yo eh, si un número es primo o es compuesto? Bueno, nos vamos a guiar en estos criterios que tenemos aquí. Son tres, ¿sí? Los números primos, como vemos en la parte superior derecha, van a tener los criterios 1 y 2. Los números compuestos van a tener los criterios 1, 2 y 3, ¿sí? Vemos en la parte de aquí abajo, anotado en rojo, que el resultado debe ser un número entero natural y los números divisores deben ser distintos entre sí. Ahorita vamos a explicar eso, ¿ok? Vamos a hacer unos ejemplos. Primero con el criterio número 1, ¿sí? El criterio 1 nos dice, el número, en este caso es el número que nos cuestionamos o nos preguntamos a qué clasificación pertenece, se divide entre 1, ¿sí? Vamos a partir del número 2, ¿ok? Yo quiero saber si el número 2 es primo o compuesto, ¿ok? Entonces, ¿qué ocupo hacer? El criterio número 1 dice se divide entre 1. El 2 lo dividimos entre 1 y el resultado, como lo dice aquí abajo, debe ser un número entero natural. 2 entre 1 es igual a 2. ¿Se cumple el primer criterio? Sí. Ahora el segundo criterio dice el número se divide entre sí mismo. Siempre que veamos eso de se divide entre sí mismo, significa que si estamos hablando del número 2, se divide entre el 2. Si estamos hablando del número 100, se divide entre 100. ¿Sí? Ok. Entonces, si el 2 lo divido entre sí mismo, nuestro resultado va a ser 1. El número o el resultado, mejor dicho, es un número entero natural. Sí, entonces se cumple nuestro segundo criterio. El tercer criterio nos dice que el número se divide entre 3 o más números. Ya identificamos el primer número, que es el 1, el segundo número, que es el 2. Vamos a buscar un tercer número, ¿sí? Siempre y cuando el número sea entero natural, ¿sí? Un punto importante aquí es que cuando hacemos esta división, no nos tiene que dar puntos decimales,
¿sí? Ya sea 0.6 por ejemplo, o 1.5, etcétera. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un ejemplo. ¿A qué me refiero? Si el número 2 yo le quiero buscar un tercer número, en este caso voy a tomar como ejemplo el número 4. Si al 2 lo divido entre 4, nuestro resultado va a ser 0.5. Entonces, tiene un resultado con punto decimal, entonces ya no me sirve para tener un tercer criterio. Tiene que ser un número entero, como en este caso, o como en este caso, en el resultado. Bien, entonces decimos que el número 2 pertenece a los números primos. Vamos a buscar otro número. En este caso vamos a seguir una secuencia. Hicimos el 2, buscamos el 2. Vamos a buscar ahora el número 3. El número 3, si lo dividimos entre 1, nuestro resultado es 3. ¿Sí? Si el número 3 lo dividimos entre sí mismo, nos da 1. Vamos a buscar otro número, por ejemplo, el 2. Si el 3 lo dividimos entre 2, nos da 1.5. Entonces, se cumple solamente el criterio 1 y el criterio 2. ¿Sí? Por lo tanto, el número 3 entra en la clasificación de números primos. Ahora, vamos a ir con otro número, por ejemplo, el número 4. El número 4, si lo dividimos entre 1, nos da 4. Si lo dividimos entre sí mismo, nos da 1. Si lo dividimos entre otro número, por ejemplo, el 2, ¿sí? Nos da como resultado 2. Este número 4 es un buen ejemplo de un número compuesto, ¿sí? Se cumple el primer criterio, el segundo criterio y el tercer criterio. ¿Ok? Y encontramos un tercer número que puede dividir al número 4. Entonces, el número 4 es número compuesto. ¿Sí? Bueno, aquí la intención es que sepan identificar o sepan buscar cuáles son los números primos y cuáles son los compuestos. ¿Sí? Aquí yo les voy a completar la lista. Entonces, los números primos son el 2, el 3, el 5, el 7, 11 y 13. Hay muchos más, hay muchísimos más, pero estos son los principales o los que me interesa que se sepan prácticamente de memoria, ¿sí? Los números compuestos, pues son todos aquellos que no sean números primos, ¿sí? Bueno, esto sería todo. Em, Nos veremos entonces en el próximo video para explicar los demás temas. Muy bien, chao.